Ahora sí. Listo. Juan Pablo, muchas gracias. Arturo, te saludo con mucho afecto. Ya veo que también tenemos por aquí a Jomar, muchas gracias. Ganador de este galardón que acaba de entregar REDAC en temas de educación. Gracias por estar presente, así como todas las personas que nos acompañan. Un saludo muy especial a señor Enrique Michel. Gracias por esta invitación. Pues vamos a dar inicio sin mayor preámbulo a esta conferencia tan importante el día de hoy. Hoy que la educación toma un papel protagónico y además un papel en donde la gente está pendiente de qué está ocurriendo a nivel nacional y en donde verdaderamente el cambio que se viene a dar es un cambio extraordinario. Si me ayudan con los slides, se los voy a agradecer. Adelante. Gracias a REDAC, esa Red Nacional de Asociaciones, hacia una nueva Constitución Política de México. Gracias. La educación que México demanda tras la pandemia. Hay que hablar entonces de la pandemia en primer lugar, ¿no? Y la pandemia es el cambio y la evolución es lo único estable. Después de la pandemia, el cambio y la evolución es lo único estable. La educación debe llevar, por lo tanto, hacia la seguridad que da lo inestable. Y estoy jugando con las palabras adrede, porque ¿quién de ustedes que está en este momento escuchándonos me pudiera decir qué va a pasar dentro de 6 meses en este país, ¿no? Con todo esto de la pandemia. Nadie sabemos, nadie lo podemos predecir porque estamos encontrándonos con un fenómeno mundial nuevo. Si en este momento hiciéramos una planeación, por ejemplo, de qué va a pasar con las naves espaciales en 10 años, solo 10 años, con los automóviles, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el comercio y con la industria y con la tecnología? No lo sabemos. Créanme que si en este momento alguien me dijera que pudiéramos hacer algún invento maravilloso, algo que de pronto no aparezca ni siquiera en este momento en la mente, yo lo creería. Porque hace 10 años no podíamos creer que alguien pudiera tomar una fotografía de nuestra casa y mostrarnos en 360 grados lo que está ocurriendo en la casa. Nadie hubiéramos creído hace 10 años que pudiéramos rentar un departamento en el otro lado del mundo de persona a persona. Nadie hubiéramos creído que nos podían guiar a la dirección exacta de donde nosotros queremos estar. Nadie hubiéramos podido creer que en una reunión cada quien pudiera pedir el platillo que quisiera y que llegara exactamente al mismo tiempo. Y así pudiera continuar con una serie de situaciones caseritas que generaron un cambio brutal en la sociedad. Imagínense ustedes lo que puede estar pasando en la industria a nivel mundial. Por lo tanto, el cambio y la evolución, la parte inestable está aquí. Si alguien me dijera, ¿en qué tenemos que preparar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros alumnos? A prepararse para el cambio, para la evolución, para la inestabilidad, para acoplarse rápidamente, para evolucionar con velocidad. Siguiente. El mundo cambió radicalmente desde hace aproximadamente 10 años, pero se transparentó hace apenas un año. ¿Por qué? Pues porque aunque los niños desde hace 10, 11, 12 años, quizás hasta más, ya estaban acostumbrados a la interactividad, y déjenme decirles algo, yo le compré a mi hijo un videojuego, un PlayStation 1, y yo recuerdo que ya era interactivo porque jugaba con sus primitos que estaban conectados también por internet en otra ciudad. Jugaba con sus primos que estaban en otro país, en Estados Unidos, y ya jugaban. Ellos ya eran interactivos. Los empresarios, los grandes empresarios de la Nissan, de la Chevrolet, yo los veía a mis compañeros cómo se conectaban a juntas y yo lo veía como algo importantísimo, ¿no? Vamos a tener un meeting, y entonces tengo que entrar al meeting room y se conectaban a las 3, 4 de la mañana para poder estar en contacto con Europa, con Asia, con Estados Unidos, y yo lo veía como algo extraordinario. Hoy, cualquier niño de 6 años, de 7 años, cualquier niño ahí de la escuela de Jomar que nos está escuchando, ¿no? De una escuela oficial, hoy está conectado con su maestro, con sus papás, y están en juntas y recibiendo clases.
Entonces, en este último año, los bancos se hicieron de unas plataformas extraordinarias donde ya no necesitamos ir al banco. Los supers se hicieron de unas plataformas que nos permite ir de compras desde la casa. Y entonces, todo esto que ya venía ocurriendo desde hace 10 años, por el Internet en todas las cosas, por lo barato y lo económico de los gadgets, por el Big Data que nos permite tener información por todos lados, la actualización de todas las computadoras, esto que ya se venía dando, lo que ocurrió es que en este último año nos cayó de sopetón a todos. Siguiente. El trabajo y la forma de producir, por lo tanto, cambió. Y aunque se vaya la pandemia, vamos a pensar que mañana desapareciera la pandemia. Mañana semáforo verde, todo el mundo, toda la realidad. ¿Ustedes creen que se iría lo virtual, lo digital, el tema de la distancia? Nunca más volveremos atrás. Por lo tanto, este mundo cambió y por lo tanto la educación también tiene que cambiar. Seguiremos comprando y vendiendo en línea, seguiremos teniendo estos congresos en línea que nos permiten tranquilamente desde casa estar a lo mejor ahorita tomando un refresquito y escuchando una conferencia. Nunca más volveremos atrás. Siguiente. Los corporativos y las grandes fábricas tendrán sus grandes salas de conferencias. Seguiremos comprando a distancia. Los clientes y los socios estaremos interconectados. Las computadoras se estarán actualizando. Podremos transmitir información con una gran facilidad. Y desde luego las clases, sería un error que no siguieran de manera virtual. Sería un error que los niños no siguieran aprendiendo por YouTube. Sería un error que los niños no siguieran transmitiendo por WhatsApp. Y entonces esto que pasó fue lo que ocurrió como cuando yo era niño. Yo les digo que cuando yo era niño, pues era muy sociable y me encantaba estar allí con el teléfono y mi madre me decía, Julio César, deja ese teléfono, que nada bueno te va a dejar. Y eso pasaba con nosotros hace unos meses con los niños. Dejen el Facebook, dejen el YouTube, de nada te sirve el TikTok. Si ustedes vieran todo lo que hemos hecho con el TikTok en temas educativos, cómo hemos logrado que los niños hagan un experimento y lo suban a TikTok y se diviertan muchísimo mostrándolo. Lo mismo ocurrió. Antes decíamos que las redes sociales solamente quitaban el tiempo y eran un distractor. Hoy las redes sociales son el mejor canal de ventas. Hoy las redes sociales salvan a las empresas. Así es que imagínense ustedes, esto vino para quedarse. Y así como mi madre me decía, deja el teléfono, y si hoy supiera que vivo de él, lo mismo ocurrió con las redes sociales y con todo lo que viene. Adelante. Los congresos presenciales y las exposiciones deberán evolucionar. Los cámaras de 360 grados, el meternos dentro de un automóvil, el entrar a ver a una fábrica, toda la parte turística va a cambiar, ¿no? Va a cambiar porque cuánta cuestión turística se movía alrededor de las exposiciones. Hoy va a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que viene un cambio radical. Nos movieron en un tapete y ¿quiénes tienen que prepararse? Los que están, los menos favorecidos tendrán que prepararse. Tenemos que ayudar a que los menos favorecidos atiendan esta nueva tecnología. De aquí la importancia de REDAC. Voy a mencionar esto continuamente, porque todo esto que nos parece maravilloso puede hacer que la brecha de la educación se cierre y que de tal manera un niño que estudia en uno de los mejores colegios particulares del mundo y un niño que estudia en una de las escuelas rurales más abandonadas, si tuvieran internet y un buen gadget y una buena conexión, podrían aprender lo mismo. Desgraciadamente no es así. En este país, como en muchos países, nos alejamos poquito de las zonas metropolitanas y ya no tenemos internet. En este país es uno de los países más caros en temas de internet y de telefonía. En este país no tenemos el apoyo para entregarle a cada niño una computadora, una tablet. Sé de gente que ha hecho un gran esfuerzo en REDAC por equipar y por ayudar a muchas escuelas. Y eso es algo que hay que aplaudir, porque de aquí en adelante, escuela
que no esté conectada y escuela que no esté manejando plataformas e internet va a tener un grave problema. Todos los menos favorecidos puede hacer que en lugar que esta brecha, que lo vemos con tanto optimismo, se cierre, esta brecha se puede hacer no solamente más amplia, sino más profunda. Adelante. El ser humano quiere socializar y va a encontrar espacios en lo laboral como en lo educativo para seguir socializando, Pero ese tema del commerce, este tema del meeting, este tema del office home, ya son permanentes. Toda crisis puede traer una gran oportunidad. Y esta crisis, que si lo volteamos a ver por el lado negativo, trae una gran oportunidad para redactar. ¿Una oportunidad de qué? De ayudar, de colaborar, de volverse indispensable e importante, porque vamos a necesitar de las grandes empresas que volteen a ver y decir, estas son las necesidades que tenemos. Siguiente. Los asistentes digitales con alta tecnología disruptiva y evolutiva que van a facilitar el multitask, el poder estar en diferentes lugares, van a hacer que las oficinas se disminuyan y los grandes corporativos van a desaparecer como desaparecieron los grandes dinosaurios, porque entonces ahora con unas pequeñas oficinas vamos a poder controlar. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Acaban de vender WhatsApp a Facebook hace unos meses. Cuando vendieron WhatsApp, solamente eran 40 empleados a nivel mundial quienes manejaban la empresa. Un corporativo enorme. Y esto va a empezar a ocurrir. Ya muchas empresas hoy han desaparecido sus oficinas y han preferido darle el apoyo al trabajador para que trabaje desde su casa. ¿Y por qué? Porque de pronto nos hemos visto que trabajando desde su casa no hay horarios y la gente es más productiva. Hay otros efectos sociales que no voy a comentar ahora, pero esto ya no cambió. Esto vino para quedarse. Siguiente. El autoempleo, por lo tanto, y las grandes empresas caseras tendrán una gran oportunidad. A esto se le llama hoy por hoy el black business, es decir, el negocio que yo puedo hacer desde mi casa para las demás casas. Y les voy a dar ejemplos del barrio, ejemplos del changarro, pero para que ustedes se den cuenta lo que puede ocurrir en escalas mayores. Hoy por hoy, una mamá puede estar fabricando, puede estar cocinando pizzas y por black business, nada más por redes, estarlo vendiendo. Mariscos, ropa, ofreciendo sus servicios. Una persona que sabe inglés puede estar haciendo traducciones desde su casa. Y así puedo mencionarles. ¿Por qué? Porque la automatización, la intercomunicación, la actualización de información ha traído esta gran revolución. Ojo con lo que estoy diciendo en este slide. El autoempleo es algo importante. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque entonces tenemos que meter sí o sí una educación emprendedora y financiera en todos y cada uno de los alumnos de este país. Adelante. En los hogares, habrá lugares y espacios especiales como el que tengo yo aquí en casa, con tecnología para poder trabajar, para poder tener reuniones, incluso para poder ejercitarse y poder romper de pronto cada hora para poder hacer algo de movimiento, algo de ejercicio y regresar y aumentar la productividad. Adelante. Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El dar business y los negocios con atención a los hogares tendrán un gran auge. Adelante. El desempleo, por otro lado, va a crecer. El desempleo va a crecer. ¿Por qué? Porque toda la actividad repetitiva va a ser desplazada por la automatización y por el robot. Es decir, por un lado tenemos que meter en la educación todo lo que es la automatización y la robótica, pero por otro lado tenemos que reconocer que vamos a tener una grave crisis. Los niños que no tengan acceso a la tecnología, los niños que no tengan laboratorio desde primero de primaria, los niños, las personas que tengan alguna discapacidad o alguna enfermedad y que pueden sufrir estas grandes consecuencias. Pero por otro lado, si les logramos acercar esa tecnología, van a tener una gran oportunidad, no importa su condición social, no importa su condición física. Adelante. La educación básica volverá de manera normal, volverá de manera permanente, presencial, pero se van a generar esquemas híbridos, sí o sí.
Y entonces para ello tendrán que venir ahora sí los nuevos modelos educativos que en algunos lugares ya se están llevando a cabo. Modelos educativos que se están llevando en colegios donde el nivel socioeconómico es muy alto, como puede ser el Colegio Subiré, en el cual me ha tocado llevar este modelo educativo, donde tenemos educación emprendedora, financiera, tecnología, robótica, deporte diario, porque la salud se vuelve algo muy importante, donde tenemos la multiculturalidad, que se ha vuelto algo tan importante, porque van a trabajar con personas de diferentes partes del mundo, el tema de los idiomas, el tema de manejar plataformas interactivas, pero no es exclusivo de una escuela particular. Porque, por ejemplo, tenemos este programa que se llama ULX, User Learning, que es una experiencia donde le estamos enseñando a los maestros a ser interactivos, a ser virtuales. Me duele hasta el alma ver que un maestro pone su pizarrón atrás y piensa que está dando una educación virtual porque está transmitiendo lo que sigue haciendo a mano, cuando la educación virtual y digital significa realmente tener una interactividad con plataformas, con gaming o juegos y seguir trabajando de una manera extraordinaria. No quiero hablar más de esto porque quiero pedirle de favor, sabiendo que está aquí Jomar y que además fue el premio REDAC del año pasado en educación y que se adhirió a un programa que se llama Escuelas Modelo, en donde empresarios apoyamos junto con el gobierno estatal y junto con el gobierno municipal y REDAC, y logramos hacer un programa extraordinario que tristemente la pandemia lo vino a parar. No quiero hablar más. Te quiero pedir, por favor, Jomar, tenemos el tiempo muy reducido, pero si en 5 minutos me puedes regalar tu experiencia de lo que ha sido la escuela Margarito Ramírez, una escuela oficial que ha entrado en este modelo de lo que necesita la educación después de la pandemia, pero que tú lo empezaste a aplicar mucho antes de la pandemia. Ayúdanos tú ayúdanos a desbloquear tu micro. Eso, ya está. Seguimos sin escucharte, Omar. A ver, ¿listo? ¿Ya estamos listos? Listo, ahí. Excelente. Muchísimas gracias a todos, a maestro Julio, a Andrés, que lo logra aquí, a todos los de EDAC, amigos. Ha sido una experiencia muy favorable el ser disruptivos en la educación, el avanzar un paso más hacia adelante, en pensar en cómo sí se pueden hacer las cosas. Por ejemplo, en mi escuela tenemos una escuela donde el doctor Enrique Michel es padrino, acuérdense de a espaldas de Plaza Galerías, en donde la zona económica es baja y donde aún así con su zona económica, con la pobreza y la marginación que tenemos, a través de liderazgos y a través de la innovación tecnológica, hemos logrado tener una conectividad del 95% en estos niños, como a través desde un celular, a través de tablets, a través de el Facebook Live, por ejemplo, a través del Meet, a través de los WhatsApp. Empezamos a usar una serie de herramientas tecnológicas, como lo dice el doctor Julio, en donde los papás y los niños se empezaron a involucrar y empezaron a hacer acciones en conjunto a favor de la educación de los niños con plataformas interactivas muy bajas. ¿Qué pasó? Que se fueron adaptando más o menos en marzo y en junio a esta nueva tecnología, a estas nuevas formas que pedía la educación para mantenernos, y usamos el WhatsApp y el Facebook en marzo, abril y mayo. Ya al inicio en agosto ya empezamos a migrar a los en vivos y a las plataformas digitales, como lo son algunos juegos interactivos, algunos museos virtuales, algunas programas de YouTube. Empezamos a bajar videos. Algo muy importante que nos ha dejado la pandemia, y lo dice el doctor Julio, es que el hilo negro no se descubrió. No vamos a descubrir nosotros el hilo negro, o los maestros no vamos a descubrir la panacea de la educación. Ahí está. El cómo lo hagamos o el cómo involucremos cada vez más a los padres de familia y a los niños, esa es la clave de todo el maestro y de toda escuela que deba de estar involucrada actualmente en la pandemia.
Ya no era necesario nosotros, como lo dice el maestro Julio, empezar a reinventar o explicar las sumas. Ya hay muchísimos videos que explican cómo hacer las sumas. Ya no era necesario que el maestro se desgaste en cosas repetitivas, por ejemplo, en explicar o en dibujar un mapa. Ya hay mapas virtuales, digitales, y el maestro nada más tenía que ser el mediador, o bueno, tiene que ser el mediador de la pantalla con el conocimiento y a enfrente de la pantalla con el alumno. Es una experiencia muy, muy bonita que nos ha mantenido a la vanguardia de la educación, y hoy por hoy esos niños de escasos recursos, los ahijados del doctor Enrique Michel, ahijados de la REDAC, han estado a la vanguardia gracias a estos tips del maestro Julio César. Muchas gracias. Fue una experiencia, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, adelante, doctor. Fue Adelante. una experiencia, ha sido una experiencia lindísima, no lo puedo llamar de otra manera, una experiencia muy rica, porque ver a niños de primero de primaria, si exagero me lo dices, Joma, ¿no? De la primaria, teniendo su propia empresa, su propio negocio, ver niños de primero de primaria que están haciendo experimentos de laboratorio de nivel secundaria, hablando de sales, de óxidos, de químicos, cambiándoles el chip de su mente para hacerlos fabricantes de tecnología, no usuarios y consumidores de tecnología, sino creadores de tecnología, niños que no sean consumidores, sino que sean productores a través de sus empresas, niños que nunca habían hablado, no habían tenido una clase de inglés y uno los veía conversando en inglés. Y esto fue una experiencia maravillosa que nos hace ver que la educación puede llegar al último rincón de nuestro país cuando hay alguien que lo apoya. Y en este caso, insisto, es importantísimo que en este país los grandes empresarios apadrinen una escuela y con muy poco recurso económico, créanmelo, con muy poco y con muchas ganas, podemos hacer que cualquier escuela, como ha sido la experiencia de la Escuela Margarito Ramírez, la Escuela de la República Mexicana y algunas otras escuelas, puedan alcanzar el nivel de cualquier escuela particular de más alto nivel. La siguiente, por favor. Gracias, Jomar. Los temas de salubridad, de ejercitación, de nutrición se vuelven importantes. Vamos a estar más tiempo sentados, más tiempos estables. El tema de construir energías limpias, el tema de cuidar el clima va a ser algo muy importante. ¿Cuál es uno de los grandes valores que tiene en este momento nuestro país, México? Nuestro clima. Si alguien va a querer invertir en este momento en inmobiliario, que invierte en México, porque México va a ser uno de los grandes poseedores de los mejores climas. Adelante. Las redes sociales y su manejo se volvió indispensable para convivir, para comercializar. Hoy lo digital, lo tecnológico y lo híbrido va a ser muy importante. Tenemos que modificar, no enseñarles a los niños a usar una app, no enseñarles a los niños a utilizar la tecnología, no. Les tenemos que enseñar, uno, a crearla, y dos, que desde el maestro, a través de una app diferente por día, les enseñe a interactuar de una manera natural. Las apps, todavía veo escuelas que andan queriéndole enseñar a los niños durante 6 años a manejar el Word, el PowerPoint y el Excel para llorar. Tenemos que ir mucho más rápido. Estos chiquitos de hoy son otra generación. Fíjense qué curioso lo que les voy a decir. Este año en especial, todos nuestros maestros son mayores de 20 años, 21 años. Todos nuestros alumnos, aún los universitarios, son menores de 20, 21 años. ¿Qué significa esto? Tenemos un rompimiento de 2 siglos. Maestros del siglo pasado queriendo enseñar a niños de este siglo, con otra mentalidad, un rompimiento. Mentira que los maestros le estamos enseñando a los niños. Los niños nos obligaron a los docentes a entrar a su mundo. Qué cosa tan maravillosa. Adelante. La ciberseguridad se vuelve importantísima, ¿no? Enseñarles a los niños y a los jóvenes que una fotografía que tomen se pueden arrepentir de por vida,
que un video que suman les puede generar un grave problema, que subir los números de su tarjeta puede ser peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado porque las noticias y la información va a crecer de manera escandalosa y tenemos que enseñarle a los chicos a saber qué información pueden tomar, qué deben desechar, cuáles pueden ser las famosas fake news, porque esto va a invadir, ya está invadido, ¿no? Entonces, ser muy selectivos y ser muy dialógicos y muy críticos en la información que reciben. Otro punto de la educación. Urgirá atender el tema de la depresión, de la ansiedad, de la salud mental, porque muchas personas se van a sentir fuera de este mundo. Ya en este momento conozco muchas personas que tienen nuestra edad, que tengo 54 años, y que no lograron acoplarse a este cambio, que lo vieron como que esto va a venir despacio y de pronto les cayó de sopetón y hoy se sienten fuera de este mundo. No pueden conversar con los niños y con los jóvenes. Por lo tanto, ojo Redac, los asilos, deberíamos de pensar que todos los asilos, todos los ancianitos recibieran una clase de cómo usar su iPad, de cómo comunicarse con otras personas, de cómo investigar, de cómo seguir viajando, de cómo jugar. Los ancianitos tienen que tener el uso de un iPad. Mi madre tiene 94 años y una de las cosas que hice hace como 3, 4 años, cuando tuvimos un evento muy fuerte, la pérdida de mi padre, lo que hice fue ponerle el iPad en sus manos y hacerlo que se conectara, hacerla que se conectara con toda la familia. Ahora es un problema, todos los días nos manda mensajes y nos está escribiendo y nos manda un besito para mi madre, pero qué cosa tan maravillosa es ver cuando un ancianito logra conectarse con el mundo. Hay que preocuparnos por ellos, es muy importante. Adelante. La ruta de la educación será enfocarse hacia la honorabilidad de la humanidad. Qué cosa tan importante. El respeto a la multiculturalidad, el respeto a la diversidad de pensamiento, a las diferentes religiones, creencias, a las diferentes maneras de ejercer su sexualidad y los principios. Además, desde luego, ya no hablo del bilingüismo, de un trilingüismo, una cultura de participación ciudadana. No podemos seguir pensando como hace 20 siglos o como hace 10 siglos o como hace 200 años, en donde en el nombre de Dios yo podía robarme tu tierra. Tenía que robarme, porque en el nombre de Dios, mi Dios era mejor que el tuyo. Y luego otro pensaba que mi Dios me mandaba a destruir tu país, a destruir tus torres. Y yo pensaba, eso es un pensamiento retrógrada. Tenemos hoy que pensar en respetar las diferentes culturas y respetarlas con un amor. Tenemos que enseñar a nuestros niños a ser honorables y a nuestros jóvenes. Hoy que todo se vuelve, bueno, desde siempre, pero más que nunca, perdón por lo que iba a decir, pero hoy que todo se vuelve más transparente, ¿no? La honorabilidad tiene que ser de toda la vida, desde siempre. Hoy se vuelve más importante que nunca. Siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca. Niños honorables, niños que hablen con transparencia, niños que se entreguen a su patria, niños que aprendan a respetar. Niños honorables significa que estén continuamente aportando más y más a la Tierra, a este planeta. Siguiente. El desarrollo científico y tecnológico. El apoyo a los competentes, es decir, a la gente que es súper trucha, que encontramos un niño allá en Tabasco, allá en Oaxaca, allá en los Altos de Jalisco y que de pronto vemos que es un genio. Hay que apoyarlo. A estos niños emergentes, porque podemos recordar al dueño de Tesla y podemos recordar al dueño de WhatsApp y podemos recordar a tantas y tantas personas que han venido desde abajo y que tenían que trabajar haciendo un carrito eléctrico porque si no, no podían comer y que hoy están haciendo los carros eléctricos más importantes del mundo y que hoy están lanzando naves espaciales al mundo. Son las personas que les llamo yo genios emergentes. A estas personas creativas e innovadoras hay que apoyarlos. Otro aviso, Redac, otro aviso, identificar los genios para llevarlos, para que tengamos al próximo Steve Jobs, ¿no? Para que tengamos a los nuevos personajes que van a cambiar el mundo. ¿Por qué no un mexicano? ¿Por qué no volver a tener a un Mario Molina? ¿Por qué no volver a tener a un Camarena? Ahí hay un llamado para buscar a estos genios emergentes. Siguiente.
La educación emprendedora y financiera es mi especialidad. Soy el autor de los libros de educación financiera y emprendedora. Tengo 12, 14 años luchando por hacer que los niños sepan producir dinero. En este país, en este continente, se nos enseñó que el dinero era malo. Se nos enseñó que muchas cosas que tenemos que ir cambiando. Se nos enseñó que la recompensa estaba en otro lugar y en otra vida quizá. Pero se nos olvidó que precisamente si no existe el recurso económico, como lo están haciendo ustedes empresarios, es difícil seguir ayudando a las demás personas. Entonces, crear emprendedores y empresarios con un fuerte sentido social es una obligación. Hacer que nuestros niños sepan administrar, sepan contabilidad, sepan finanzas, que sepan la diferencia entre un gasto y una inversión, que sepan la diferencia entre ahorrar, ¿no?, para invertir y ahorrar para luego gastarlo. ¿Qué cosas tan importantes tenemos que enseñarle? No me quiero alargar aquí porque me volvería una conferencia de 10 horas porque es mi especialidad, pero los niños tienen que aprender a ser emprendedores desde niños, porque cuando les queremos enseñar a andar en bicicleta de grandes ya no aprenden. Si les queremos enseñar a jugar fútbol a los 30 años ya no aprenden. Los negocios, y ustedes lo saben porque estoy hablando a muchos empresarios, es una habilidad, es una destreza, no es un conocimiento y se tiene que aprender con la práctica. Hay que hacer que nuestros niños practiquen desde niños y hacerlos los mejores emprendedores, los mejores empresarios. El cuidado de la salud por medio de la nutrición y los buenos hábitos, ya hablamos de esto también. Adelante, la siguiente. El cuidado del medio ambiente, ya lo hablamos también. Generar energías limpias, importantísimo. El pensamiento curioso, ojo con esto. El niño obediente antes era el de 10, hoy necesitamos niños desobedientes. El niño que no preguntaba era el de 10. Ahora el niño que está todo el tiempo preguntando y que no se queda con la respuesta es el que necesitamos. Necesitamos el niño indagador, innovador, disruptivo. Y para ello el hábito de la lectura diaria. Cuando un niño lee diariamente, entonces se vuelve con una mentalidad crítica, con una mentalidad innovadora, indagador, disruptivo. Eso se tiene que educar desde pequeños. Adelante. Las tareas en casa tienen que desaparecer ya, por favor. Hay estudios y estudios en el mundo que las tareas no generan un mayor nivel académico. Entonces, hoy que logramos que los niños se entraran al tema de la interactividad, de la virtualidad, tenemos que enseñarles en sus casas a que sigan aprendiendo a través de los videos. Esto es lo importante, a través de YouTube y de todas estas situaciones. Adelante. Las escuelas y los sistemas educativos tienen que trazar otro rumbo, hacia este rumbo que estoy marcando. Multiculturalidad, ciencia, tecnología, honorabilidad, idiomas, laboratorio desde pequeños, educación financiera y emprendedora, porque si no, las escuelas van a sucumbir, pero más todavía, cuidado, nuestros niños no los estamos equipando. Yo me acuerdo cuando era un adolescente y me gustaba ir por ahí de campamento con mi mochila y nos metíamos al cerro, qué celulares ni qué nada. Ah, qué problema era no traer en la mochila que se te hubiera olvidado la linterna, el hacha, los cerillos. Así estamos hoy. Si nosotros los papás no metemos en la mochila de nuestros niños, de nuestros hijos y de nuestros estudiantes lo que van a necesitar para lo que no sabemos que se van a encontrar, los estamos llevando a un fracaso, a que se pierdan en el bosque, a que no regresen del bosque. Pongamos en esa mochila lo que los niños y los jóvenes requieren. Siguiente. La educación particular y la oficial tienen que sobrevivir a esta crisis. Y tienen que sobrevivir porque por hoy las escuelas particulares van a tener un grave problema de presupuesto por las bajas inscripciones, porque los papás no están pagando, pero también las escuelas van a tener un grave problema porque los presupuestos se han reducido. Hay por ahí un tema que no voy a tocar en este momento, donde se habla de que en México desaparecen las escuelas de tiempo completo y nada más volvemos a las escuelas por la mañana. Eso nos va a golpear muy duro. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo hacernos
de otros recursos para que nuestras escuelas oficiales y las escuelas particulares sobrevivan. Necesitamos una educación que obtenga donatarios internacionales, donatarios nacionales, gente preocupada por la educación, que además pueden tener grandes beneficios fiscales. Y vuelvo nuevamente, REDAC tiene ahí un gran compromiso, tenemos un gran aliado, porque la asociación de REDAC puede ayudarnos en todas esas tareas y labores. Adelante. Pues con esto termino, quedo a sus órdenes, espero no haberme alargado mucho, hice un repaso muy rápido, pero la educación después de la pandemia tiene que ser esta educación vanguardia que venimos manejando en algunas escuelas, vuelvo a decir, con el experimento que hemos hecho en la Escuela Margarito Ramírez, en la Escuela República Mexicana, pero también en muchas escuelas particulares, y que tenemos que continuar con este rumbo, sí o sí. Es hora de que México salga de los últimos lugares en su nivel académico en el mundo. Es urgente hacer esto y tener un cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro ingeniero Julio César Saucedo de la Yata. La verdad es que muy interesante porque todos los conceptos que usted nos ha compartido esta tarde tanto aplican para el estado de Jalisco como para a nivel nacional. Y yo quiero aprovechar la oportunidad de hacer la mención a nivel nacional para agradecer a todas las personas que nos acompañan de otros estados de la República durante esta transmisión. Muchísimas gracias a todos. La verdad estamos muy contentos de que nos acompañen semana a semana en estas sesiones virtuales de la REDAC. Bien, pues, maestro, tiene múltiples felicitaciones, algunos recordándole que lo conocen, que lo ubican. Discúlpenme, quiero leer todo al mismo tiempo. Bueno, aquí hay un comentario de Rey Martín que dice: se nota la desigualdad social en nuestro país tomando en cuenta la tecnología. Hay una desigualdad increíble. Buenas tardes. Bueno, ese no, ese es de nosotros. Recuerden que hay que poner su asistencia, su nombre y su correo si es que gustan obtener la constancia de participación. En este entorno de desarrollo tecnológico, maestro Julio, en este entorno de desarrollo tecnológico y de cambio generacional, ¿en qué grado se requiere la actualización tecnológica para los maestros que usted haya detectado actualmente? En todos, absolutamente, porque los niños manejan mejor la tecnología. En mi Facebook tengo un video donde le pongo a un pequeñito un libro y un iPad. Y el pequeñito agarra el libro y le hace así a la pasta, ¿no? Quiere que se mueva la pasta del libro. Entonces, los maestros requieren una actualización urgente que no se las va a dar el Estado, que no se las va a dar el gobierno y que no les va a alcanzar pagando un curso. Tienen que estar continuamente trabajando en una actualización. Por ahí mencioné hace un momento ULX, un programa maravilloso de actualización que no solamente enseña tecnología, sino un cambio de mentalidad. Todos los maestros, hoy por hoy, desde la educadora hasta los universitarios, requieren una actualización permanente en didáctica virtual y en tecnología digital. Son dos cosas, didáctica virtual y tecnología digital. Bien, maestro, lo felicita María Martínez. Excelente, estoy de acuerdo con usted. Solo agregaría, dice María, el civismo y la solidaridad. Bien. Yo voy a apoyar a María. Agregaría el civismo, tan necesario y tan importante como base fundamental de este sentimiento patrio, ¿no? Y si queremos a la patria, podremos hacer mejores cosas. ¿Qué le parece el comentario de María? Totalmente de acuerdo contigo, María. Lo mencioné muy rápido en el tema de humanidad, pero también es cierto que tenemos que defender y sentirnos muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestra religión, pero seguir siendo respetuosos de otras culturas, de otras religiones, pero muy orgullosos de lo nuestro, y por lo tanto el civismo tiene que volver de una manera muy importante en la educación. Muchos años lo quitaron incluso como clase. Hoy ya volvió y debemos retomarlo. De acuerdo contigo. Gracias, maestro. Fabiola Montoya le pregunta, ¿cómo lograr la reflexión ética a través de la tecnología? Perdón, no escuché. ¿Cómo lograr la reflexión ética a través de la tecnología? Bien. El tema de la reflexión significa flexionarse y luego volverse a flexionar. Es decir, entrar a uno mismo
para poder reflexionar. Y el tema de ético significa buscar todo aquello que tenga que ver con los principios. Cuidado con lo que voy a decir ahora. Hoy es más importante enseñar principios que valores, incluso que religión. Esto puede hacer ruido, pero lo voy a explicar. No podemos seguirle enseñando a los niños: no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo. No podemos hacer esto, porque es una prohibición que termina por eliminar el tema del pensamiento crítico. No podemos enseñar en base a valores, porque los valores de mi familia pueden ser diferentes a los valores de tu familia. En mi familia, de pronto, mi valor puede ser llegar muy puntual a la cena. En tu casa, a lo mejor puede ser el desayuno. En mi casa, el valor puede ser ir a misa los domingos. En la casa de otra persona, puede ser ir a la mezquita. Entonces, los valores hoy pueden pueden ser variantes. Sin embargo, los principios no. El principio de la vida. Si yo aprendo a respetar la vida de todos, es un principio de la vida. El principio de la propiedad. Y entonces la reflexión consiste precisamente: no puedo hacer nada que perjudique y que dañe a otra persona. ¿Cómo hacerlo con tecnología? A través de ejercicios, a través de estudios de caso, a través de ejercicios que nos permitan probar. En educación financiera y emprendedora estudiamos casos de empresas que fracasaron, casos de empresas que tuvieron éxito, casos de empresarios con mucho éxito, casos de empresarios que fracasaron. También podríamos empezar a poner en práctica en la computadora y a través de la interactividad y a través de los juegos el poder estar en situaciones críticas. Te encuentras un billete de 10 pesos, ¿lo regresas o no lo regresas? ¿No? Pediste prestado un dinero y la persona se le olvidó cobrarte durante un año. ¿Le pagas o no le pagas? Ejercicios que tengan que ver con la interactividad a través de la tecnología. Excelente pregunta, gracias. Gracias, maestro Julio. Debo confesar que me sacó un poco de concentración la pregunta, porque vi reflexión ética y es justamente la materia que yo imparto en la preparatoria. Entonces dije, me está preguntando Fabiola porque me conoce, o me está poniendo el torito a mí si el conferencista es el maestro Julio, ¿no? Muy bien. Quiero agregar, apoyando al maestro Julio, yo me ayudo mucho con películas y videos, pero que ya son constantes, que están en Netflix y todo esto. Es una maravilla ahora darle ese tipo de clases. Jomar le dice: felicitaciones, tenemos que devolverle a la humanidad un poco de lo mucho que se nos ha dado. Le pregunta Arturo Uribe: ¿es posible crear células de más o menos 10 alumnos que trabajen y se eduquen en una computadora, ya sea en la escuela o en la casa, dada la imposibilidad de dotarlos a todos con esa herramienta? Bien. Sí es posible, desde luego, el poder compartir un gadget, una computadora, una tablet. Sí es posible, no es óptimo. Lo óptimo es que cada quien tenga su computadora, que cada quien tenga su caballo para montar su caballo y poderlo llevar, y no estarnos prestando el caballo para poder llevarlo a cabo. Tampoco creo que sea conveniente el que existan grupos de niños pequeños. Hoy tenemos que volver en Jalisco a una educación de 9 niños más el maestro, de manera voluntaria por ese tema de la pandemia. No es lo óptimo. Lo óptimo es que entre más socialización exista, mejor todavía. Por eso es que yo, en lo personal, habrá gente que esté en contra de lo que yo pienso, los colegios grandes donde socializan, donde puedes tener amigos de diferentes generaciones, se vuelve una cosa extraordinaria. Por eso en algunos colegios, en algunas escuelas, en mis colegios, por ejemplo, permitimos que los niños participen en equipos deportivos hasta con 3 años de diferencia, de tal manera que un niño que juega en primero de primaria puede tener amigos de segundo y de tercero, y cuando esté en tercero de primaria, 2 generaciones abajo, de tal manera que a la vuelta de un tiempo, todos los que estuvieron en la primaria fueron sus amigos. La socialización es importante, que cada uno tenga su gadget para poder trabajar, es muy importante, y de aquí la importancia de que REDAC nos ayude a poner un equipo en la mano de cada alumno. Héctor Gasca le pregunta, maestro, una vez que pase esta contingencia, ¿qué debemos esperar de los educandos en el tema de la violencia escolar? ¿Que haya disminuido? Qué cosa tan tremenda. Qué pregunta, estimado Héctor. Una pregunta tremenda, porque en este mundo hemos cometido el error
de volver a los niños egoístas. Perdón si alguien se siente ofendido, pero hoy a cada niño le damos su cuarto, su televisor, le damos su atención, porque las familias son de 1 o 2 niños. Claro, hay familias de mayor cantidad de alumnos, pero en lo general ha ido ocurriendo esto. En las familias de antes, donde había 12, 13 hijos, mi familia era de 8, por ejemplo, y era una familia regular, no era pequeña, pero una familia de 4, una familia pequeña. Hoy hablar de 4 es multitud, y hablar de 2 es, acá ya tienes 2, ya le vas a parar, ¿no? Y entonces hicimos niños muy egoístas que difícilmente conviven. Hoy vamos a encontrarnos con un problema muy grave, porque al haber estado un año, por lo menos, más lo que viene, encerrados, el mundo ha girado alrededor de los niños y de los jóvenes. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a socializar? Se está perdiendo un punto muy, muy importante. Los docentes, los maestros, tienen que recibir una gran capacitación en el manejo de grupos y cómo vamos a manejar este estrés, esta depresión, esta ansiedad y todas estas situaciones, estos disturbios que se van a generar por la falta de socialización. Es una pregunta muy importante porque se espera una mayor violencia en las escuelas. Ya lo estamos previendo y para eso va a ser muy importante poner mucha atención y subrayar y capacitar a nuestro personal en este sentido. Por eso es tan importante generar también cursos de buena crianza hacia los papás que puedan saber cómo van a educar y cómo deben educar a sus hijos después de esta pandemia. Pregunta excelente. Después de esta pandemia, maestro, entonces tendríamos que entrarle durísimo y de urgencia a la capacitación y a recordar las habilidades socioemocionales, no solamente de los alumnos, también de los maestros. Totalmente de acuerdo. Hoy por hoy es más importante la educación socioemocional que la educación de las matemáticas. Perdón, porque a veces digo cosas muy duras para los maestros, pero yo prefiero tener a una persona que puede socializar, que puede debatir sin que se convierta esto en un problema, en un pleito, alguien que sabe perdonar, alguien que sabe relacionarse, que una persona que es un erudito, pero que el día de mañana me va a robar, pero que el día de mañana me va a destruir los equipos de trabajo, pero que el día de mañana, efectivamente, tenemos que entrar en un tema de cómo manejar esta inteligencia emocional. Bien, nos dice Rey nuevamente que muchas felicidades a todos los expositores, que ahora los maestros y padres de familia deben trabajar juntos y está hablando de romper paradigmas en la educación, retomando lo emocional. Totalmente de acuerdo. Durante muchos años, tanto en la educación privada como en la educación pública, el padre de familia no podía pasar de la reja, el padre de familia no podía entrar al colegio de las religiosas a platicar, había que sacar una cita. Hoy sería ridículo esto con tanta comunicación, con tantas redes, con tanto WhatsApp. Hoy es importante tomar algo que en los países de primer mundo lo tienen desde hace muchos años, que se llama el voluntariado. Los padres de familia pueden ayudar en la educación financiera y emprendedora con sus conocimientos de emprendimiento, con sus conocimientos de negocio, para junto con el padre, con el maestro, montar una empresa dentro de un salón de clase. No estoy hablando de cosas teóricas, esto lo hizo Jomar en su escuela, lo hacemos en el Colegio Subiré. El papá puede hacer un voluntariado con el entrenador de fútbol para dirigir el equipo de fútbol, el equipo de básquetbol. El papá puede ir a dar pláticas de ecología, de sustentabilidad, puede ayudarnos con clases de idiomas. El voluntariado de los padres de familia es un recurso maravilloso, un recurso humano extraordinario y de grandes conocimientos. En los países más importantes del mundo ponen a las mentes más brillantes a ayudar en la educación. Así es que hoy el voluntariado y el trabajar padres de familia y escuela, como bien lo dijo quien hizo esta observación, es romper un paradigma. Padres de familia y maestros juntos educando. Además hubo un cambio de roles, ¿no, maestro? Ahora con la educación virtual, en donde quizás por cuestiones de conducta el maestro te decía, te voy a acusar con tu papá, y ahora los papás le dicen, te voy a acusar con tu maestra, ¿no? Pero sí, es correcto. Se vino complicado ahora los papás nos entienden. Así es. Muy bien, maestro, Julio César Saucedo de la Yata, no sé si los demás tengan alguna otra pregunta, yo no percaté ninguna otra en el chat. Perdóneme,
Estamos... Quiero hacer una observación. Sí, Creo que adelante, estoy viendo maestro. en la pantalla a un gran amigo. ¿Eres Alfredo Gueda? ¿Estás allí, Alfredo? Ah, qué bárbaro. Mira, yo quisiera que le pudiéramos dar un minuto para que nos diera su opinión sobre educación. Un gran educador. Fue mi compañero desde el preescolar, caray. Tenía años de no verlo y hace una labor maravillosa en San Luis Potosí. Un abrazo muy, muy cariñoso. Y si hay tiempo, me gustaría que le regaláramos un minutito para que nos diera su imagen de lo que tiene que ser la educación en los próximos años, inmediatamente. Adelante, maestro Alfredo. Buenas tardes a todos. Felicidades, Julio. Muchas gracias por la invitación y gran compromiso que me orillas, gran amigo. Preocupado por esta parte de la educación. Tenemos un gran compromiso los docentes, más ahora. Nos llegó el ramalazo de una capacitación, de una autocapacitación para poder contribuir a hacer un México mejor, ¿no? Entonces, mientras más capacitados estemos los docentes, mucho mejor, ¿no? Podemos transmitir, podemos formar, podemos acompañar, podemos colaborar con la gran necesidad que tiene México de educación. Felicidades a todos, felicidades por este encuentro. A Julio también, muchísimas felicidades. Es grato escuchar a compañeros, grandes amigos que estén en este nivel, ¿no? Y sobre todo con esta gran generosidad que tiene Julio, que tienen muchos de ustedes, los he estado escuchando, lo he estado viendo, del compartir. Tenemos nosotros, los docentes, un gran compromiso de compartir lo que sabemos con los demás para poder formar a mejores personas. Así es, Alfredo. Se acabaron la competencia. Hay que compartir y no competir. En educación no se puede competir, solamente se puede compartir. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo Veda. Muchas gracias por su participación. Bien, dice, muy bien, gracias, Fabiola. Se lo comento al maestro. Maestro, usted como expositor transmite mucho entusiasmo. Gracias. Bien, pues para todos ustedes agradecerles su presencia, su asistencia puntual a esta sesión del día 25 de febrero del año 2021, en donde el tema de la educación que México demanda tras la pandemia fue disertada por el maestro Julio César Saucedo de la Yata, a quien le pido por favor si hace el cierre de su participación. Gracias por estar conectados. Gracias a REDAC por este compromiso para desde los empresarios estar empujando la educación, estar empujando el ayudar a las personas con alguna discapacidad, a los ancianitos, a los niños que han perdido a sus padres y todo esto que tenga que ver con ayuda y compromiso social. Es importante que en cada uno de nosotros exista un espíritu filantrópico y esto lo tiene REDAC. REDAC tiene un gran corazón. Son muchas manos unidas, pero dentro tienen un gran corazón. Felicidades. Muchísimas gracias por lo que nos toca a todos y los que integramos a esta gran red nacional de asociaciones civiles. Muchas gracias, maestro. Bien, pues recordarles a todos ustedes que esta consulta es permanente. Esta consulta ciudadana, como lo vieron hoy, es un tema de educación. La semana pasada fue un tema de las mujeres. La siguiente semana podemos tener un tema diferente. Yo sé que tú, amigo que nos estás escuchando y viendo en este momento, tienes un tema que te gustaría compartir con el próximo Congreso Constituyente para que lo conforme, lo integre en la nueva Constitución Política del Estado de Jalisco. Y si es así, hazlo saber con nosotros, por favor, integra tu ponencia. No es necesario que tengas una redacción jurídica, legislativa, con tus propias palabras, que nos lo hagas llegar, por favor, a través de los medios digitales que la REDAC ha dispuesto para ello. foros.redac@gmail.com es el correo en el que estamos recibiendo todas tus propuestas, o nos lo puedes hacer llegar también a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, a través de @redacnacional y directamente en nuestra página web www.redacnacional.org. Ahí estamos permanentemente 365 días, estamos checando perfectamente todas tus propuestas, todos tus análisis. Y bueno, yo quisiera también compartir por último con todos ustedes la invitación para que todos los jueves nos acompañen en punto de las 17 horas. Vamos a cambiar un poquito el esquema. Antes les estábamos pidiendo que se hicieran favor de inscribirnos y luego mandarles el enlace. Ahora, desde un principio les vamos a otorgar el enlace para que lo agenden, por favor, durante su semana y ya tengan programada su visita a esta su casa REDAC Nacional.
De parte de Marlon Enrique Jiménez, felicidades, que es muy interesante el tema, también para el maestro. Esta es una comunicación desde nuestra transmisión de la página de Facebook. Bien, pues recordarles a todos ustedes que estamos todavía en tiempos de pandemia, tenemos que cuidarnos y extenderle al maestro Julio César Saucedo, a nombre de todos los que integran la comisión de la consulta pública hacia una nueva constitución política de Jalisco, agradecerle el favor de su atención, que haya hecho un espacio en su agenda y muchísimas gracias, un honor haberlo tenido aquí. Gracias. Muchas gracias a todos, cuídense y nos vemos pronto la próxima semana. Dios los bendiga.